Bueno, pues vamos a empezar. Estábamos viendo cómo se haría un bodegón, ¿no? Y cuáles serían las claves del dibujo. Entonces, mucha gente lo dibuja en alzado. Fijaros que si yo dibujo un cilindro en alzado, lo primero que tenemos que ver es el sistema diédrico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cilindro es una tapa circular, otra tapa debajo, y se proyecta ortogonalmente sobre un plano y se proyecta ortogonalmente sobre otro plano, ¿no? De manera que aquí, al proyectar, se ve aquí un rectángulo y aquí abajo una circunferencia. Esto está en un plano que es perpendicular a este de abajo, y el fundamento de este sistema que vamos a estudiar siempre es que ahora cojo este plano y lo giro 90 grados. O sea que digamos que aquí está la bisagra, para entenderlo de forma práctica, hago un giro de 90 grados y este plano pues viene a parar aquí. De manera que este rectángulo, al hacer el giro, pues quedará alineado siempre con esta figura en planta, y este punto que venía aquí vendrá a parar aquí. Y ahí tenemos ya el rectángulo, ¿vale? Entonces, esto visto desde arriba, pues me provoca que yo pueda ver las dos vistas alineadas de esta manera. Tenemos por un lado el alzado y por un lado la planta, ¿vale? Y esta línea de intersección de los dos planos, vertical y horizontal, es lo que se llama la línea de tierra, ¿vale? Bueno, pues siempre cuando hagamos nuestros dibujos de forma técnica vamos a hacer este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema nos da verdaderas magnitudes, ¿no? Entonces yo digo, no, es que yo esto lo veo, por ejemplo, así, y me dibujo un alzado así. No, esto es una perspectiva, esto es como tú lo ves de cerca. Cuanto más lo veas de cerca, más pasa esto. Si lo veo muy de cerca, pues lo veré así, ¿no? De manera que, por convenio, en dibujo técnico, las líneas discontinuas son las que no se ven, ¿vale? Las que no son visibles, ¿no? Entonces, claro, pues sí, efectivamente, si yo lo veo de cerca, esto, me acerco, pongo aquí el ojo, pongo aquí mi ojo, pues efectivamente, esto lo veo pues como esto. Pero no, eso no es este sistema. Este sistema lo que hace es proyectar perpendicularmente sobre un plano y perpendicularmente sobre otro plano. Entonces, si yo proyecto perpendicularmente una circunferencia, la transforma en una línea, ¿vale? O sea, no veo aquí una elipse, ¿vale? Ojo que son elipses, esto también, no son otras curvas, no son ni óvalos y mucho menos no son formas lenticulares, ¿no? Esto no es la representación de una elipse, ¿vale? Bueno, pues primero, utilizar este sistema, hablar de una escala. Si realmente el cilindro pues es así de grande, pues la escala será esto dividido entre esto, ¿no? O sea que si esto mide 5 centímetros y el tamaño del cilindro es este y mide 25, o sea el real es esto, entonces es tamaño dibujo dividido entre tamaño real. O sea, tamaño de dibujo 5 centímetros, tamaño real 25. 5 por 1 es 5, 5 por 5, 25, o sea, 5 veces más pequeño. O sea que si cojo esto, lo repito 5 veces, me sale el tamaño real, ¿vale? Esa sería la escala. Otra de las cuestiones con las que vamos a trabajar siempre, ¿vale? Bueno, sabemos entonces que este es un sistema que no debe aparecer en un cuadro. O sea, yo no debo nunca hacer un bodegón y representarlo así, por ejemplo. O sea, tengo una vasija, hago el eje de simetría del dibujo técnico. Lógicamente, en un lienzo al óleo no vais a poner un eje de simetría, pero en dibujo técnico, clave. A mí que me haga un eje ya sé que sabe lo que es, que esto es una superficie de revolución, etcétera, ¿no? Y también me va a decir que sabe un concepto geométrico básico que es la simetría. La simetría me dice que esto debe tener una medida igual aquí, al hacer un ortogonal a este eje, a este. Y lo mismo con todos los puntos, ¿no? Esta medida debe ser igual. Eso quiere decir que la simetría me exige que todo esto pues sea una curva, de manera que si doblo el papel, esta línea coincide con esta, ¿vale? Bueno, es lo que se llama la simetría. Entonces, cuando hagamos simetría siempre vamos a marcar en dibujo técnico los ejes, sea un vaso, sea lo que sea, ¿no? Ya digo, esto para dibujo técnico es un alzado, pero esto no es una perspectiva. Yo no puedo hacer un cuadro así, porque para ver un cuadro así es que tendría que empezar a alejarme mucho. Es más, por mucho que me aleje, yo voy a ver aquí a lo mejor una boca, una elipse, lo que se llama muy excéntrica, muy alargada, y esto pues será más recto. Esto sí que puede ser recto si esto es elíptico, por ejemplo, ¿no? Digamos que las elipses se van haciendo cada vez más excéntricas hasta que llega un momento aquí que ya es una línea recta. Eso puede ser. Ahora bien, para ver una vasija así ya me tengo que alejar un poquitín, ¿vale? Que puede ser. Lo que no puede ser nunca es esto. O sea que tanto la parte superior como inferior sea una línea recta. Jamás, ¿vale?
Bueno, sabemos ya entonces un par de conceptos. Primero, que las elipses no deben aparecer como líneas rectas en nuestro dibujo, que debemos marcar los ejes de simetría, que debemos hacer, otra cuestión, debemos hacer cajas para meter los objetos. ¿Qué significa hacer cajas? Y ya es un tema artístico, ¿no? O sea, por un lado tenemos temas técnicos como la simetría, que son conceptos matemáticos, y por otro lado, pues un tema artístico sería decir, pues, ¿qué hago para representar un objeto? Hacer cajas. Encajar, meter dentro de elementos que se parezcan al objeto original de manera que pueda simplificar, o sea, bosquejar el elemento de una forma rápida y sencilla. Por ejemplo, cuando hacéis una cara, pues hacéis el óvalo de la cara, marcáis la situación de los ojos, el eje para la nariz, la situación para la nariz y para la boca, ¿no? Y para los ojos, diciendo, bueno, pues la anatomía me dice que entre los dos ojos debe haber la distancia de otro ojo. Bueno, esta es la forma de hacer un boceto, ¿no? Vale, y luego las orejas deben estar desde la altura de las cejas hasta la altura de la nariz, o sea que la oreja la vais a meter aquí. Las cajas pueden ser, como en este caso, pues cajas más o menos circulares o pueden ser cuadradas. Yo diría que habría que hacerlas según se adecua al objeto que se va a representar, ¿no? Si hacéis un señor, a lo mejor os resulta más cómodo hacerlo así, o a lo mejor decís, no, yo prefiero hacer cajas rectangulares. Entonces, este señor lo dibujo así, aquí el muslo, aquí la pierna, y aquí el brazo, aquí el antebrazo, etcétera. Bueno, pues sí, eso ya cada uno utiliza su técnica. Ahora, fundamental, hacer un boceto previo donde se haga la estructura general. Porque si yo empiezo a dibujar y empiezo a dibujar con todo el detalle un ojo sin tener la caja, vale, el ojo me puede salir divino, pero lo demás a lo mejor me sale desproporcionado, ¿no? Entonces, una de las claves es buscar la proporción, la relación entre las partes, ¿no? En dibujo artístico os van a decir cómo medir. ¿Cómo se mide? Pues con el brazo alargado, decir, bueno, pues tengo aquí una mesa, ¿qué relación existe entre la mesa, entre la altura y la anchura, ¿no? Pues esta sería la forma de medir. Imaginaos que esta es la mesa, ¿no? Bueno, pues vosotros con el antebrazo de lejos medís. Vamos a ver, yo cojo la pata con un solo ojo y hago esto. Una vez, dos veces y un tramo más o menos un séptimo de esto. Con lo cual ya sabéis la relación, eso es lo que se llama una proporción, la relación entre los dos segmentos, ¿vale? Vale, la cuestión de medición, aquí lo vamos a hacer con más exactitud, vamos a medir manualmente, pero bueno, sabed que desde lejos esa es la técnica, ¿no? Por ejemplo, el caso de esa puerta, pues también, esto es una vez, una altura, dos alturas, y de anchura es 1,5. O sea que yo podría decir que la proporción de esa puerta es 2 a 1,5, ¿vale? O lo que es lo mismo, coger aquí 2, una unidad, aquí 2, y ahora cojo 1,5, lo coloco aquí. Esa es la anchura de la puerta, ¿vale? Una forma muy fácil de medir desde lejos, no necesito acercarme, coger la cinta métrica. Yo vengo aquí una vez, dos veces, 1 y 1,5, con aproximación. Puede haber un fallo, un margen de error, ¿no? Pero bueno, en síntesis sería eso, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya explicados los conceptos básicos, proporción, escala, boceto, hablemos de otra cuestión básica en el dibujo, el encuadre. A ver, si yo quiero encuadrar un objeto y hacer una composición, otro concepto del dibujo, componer es distribuir los elementos de manera que estén bien organizados. ¿Qué significa bien organizado en un dibujo, en un cuadro? Pues vamos a verlo. Imaginaos que tenéis un bodegón y tenéis, pues por ejemplo, una vasija. A ver, que esto ya me escribe. Tenéis, por ejemplo, una vasija. Aquí hay que saber también qué tipo de superficie son. Pues esto puede ser una esfera, esto puede ser una escocia. Aquí, por ejemplo, tenéis un vaso. Aquí, por ejemplo, tenéis detrás una fuente, aunque parece que está en un segundo plano, parece que no es una buena disposición, ¿no? Una cosa que es clave, que esté ahí detrás de algo, parece que al estar solapado no tiene interés ninguno, ¿no? Pero bueno, imaginaros que esta es la composición. El encuadre sería meter esto, decir, ¿dónde vamos a meter el cuadro, ¿no? Bueno, si esto está en el centro, ya el peso está aquí, por lo tanto esto debería estar en el centro del cuadro. Ahora bien, si la composición es tal que tenemos, por ejemplo, esto aquí, luego tenemos otros elementos de aquí, puedo hacer un encuadre de manera que esto esté hacia un lado, entonces digamos que está asimétrica la composición, o sea que tiene más peso de este lado que de este. Entonces, ¿qué hacemos para compensar eso?
es otra vez otro concepto artístico, no es de técnico, ¿no? Bueno, pues poner luz aquí. Si ponemos luz aquí, la luz tiene mucho peso, entonces está equilibrada, ¿no? Entonces el equilibrio se obtiene gracias a que estamos compensando la cantidad de objetos que hay aquí con la luz que ponemos a la derecha, ¿no? Nosotros a nivel técnico luego sí que calculamos por las sombras de esto. La sombra de un cono pues será algo como esto, la sombra de una esfera será algo como esto, depende de dónde esté la luz. Luego la sombra de la esfera, esto será tangente, entonces hasta ahí va a llegar la sombra. En fin, todo eso ya es técnico, ¿no? Eso se puede calcular. Lo que ya no se puede calcular a nivel de geometría, pues es la cantidad de oscuro que lleva por cada sitio. Es ya una cuestión física de la luz, que bueno, lo hacéis pues lógicamente a ojo, ahí no vais a calcular nada, ¿no? Entonces, composición, distribución de los elementos, reparto equitativo, que todos tengan el mismo peso, que haya un equilibrio, que esté perfectamente equilibrado, no que tengas un cuadro, igual que alguien cuando hace un retrato no pone aquí un señor, pone el señor así, aquí, y este espacio que hacia ahí, ¿no? O por ejemplo, si el señor está mirando hacia este lado, imaginaos que aquí está la nariz, pues lógicamente aquí sí que se puede abrir el espacio, pero está mirando hacia ahí. Si no, parece que está castigado, ¿no? De igual forma, el encuadre me dice que yo hacer un corte por el cuello, nadie hace un retrato cortado por el cuello, es un corte que duele, ¿no? En cambio sí que se puede poner a mitad del torso, ni nadie hace un retrato cortando por la frente, ¿no? Entonces, es otra de las cuestiones del encuadre. ¿Dónde vamos a encuadrar? O nadie hace una marina, por ejemplo, de manera que el sol esté aquí. Eso está mal encuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ojo con lo del equilibrio, porque en la segunda parte, la composición artística, es algo que vais a complementar a la parte técnica, y ojo con el encuadre, ojo con el boceto, y luego las cuestiones geométricas decíamos, primero, podemos simular los elementos, simplificar los elementos, quiero decir, y decir, bueno, pues yo voy a coger, imaginaros, hago el boceto previo, y luego pasamos a la cuestión de las curvas técnicas del objeto, ¿no? Imaginaros que yo, por ejemplo, digo, bueno, mi bodegón va a tener esta disposición. Tengo aquí pues una especie de vasija, es una esfera, hago el eje de simetría, lógicamente aquí no voy a medir. Tiene esta forma más o menos, esto que sea horizontal. Lo digo aquí desde lejos, desde un lateral, yo distorsiono bastante. Tendría que ponerme siempre así, ¿no? Para que esto no distorsionara, ¿no? La intersección de un cono con una esfera pues es una circunferencia que se proyecta según una línea recta. Luego, por ejemplo, aquí voy a poner un vaso. Ojo con que los objetos no se solapen. En perspectiva, si lo pongo aquí cerca, a lo mejor lo está atravesando, ¿no? Aquí voy a poner una botella. La botella en síntesis es un rectángulo más un cilindro, ¿no? En fin, podría seguir poniendo elementos, ¿no? Y una vez ya que tengo esto, marco los ejes de simetría para hacer que todos los elementos efectivamente tengan igual distancia respecto al eje. Son objetos de revolución, o sea que todas las secciones ortogonales van a ser circunferencias. Por tanto, si por ejemplo esta circunferencia se proyecta según esta elipse, debo hacerla completa. ¿Por qué? Porque si yo hago una elipse completa, pues sé que esta curva va a salir ahí tangente, ¿vale? Y luego la elipse de arriba es más excéntrica, más alargada, ¿no? Si yo no hago esto, puede que haga la elipse hasta aquí y haga esto así. Esto se rompe, eso no es tangente, ¿no? Entonces este tipo de cosas hay que evitarlas, ¿vale? Y luego, una vez que ya hago todas las elipses, las debemos hacer completas como si fueran de cristal. Según nos vamos acercando más hacia arriba, pues en este caso cada vez llega un momento en que a la altura del horizonte ya son líneas rectas y ahora la elipse se invierte, de manera que ahora no puedo ver la boca del objeto, ¿no? O sea, como en realidad aquí está la línea recta, a la altura de, digamos que, si este es el horizonte está a la altura del punto de vista, y por tanto todas las elipses de todos los cacharros, todas, van a ir desde abajo, que es más redonda, cada vez se va afilando más, hasta que llega al horizonte que se convierte en una línea recta, ¿vale? En el caso de que estos sean aberturas, pues lógicamente veo este lado. Pero si estamos en la parte de arriba, y aquí por ejemplo hay una elipse, pues no veré la parte de atrás, ¿vale?
O sea que según me acerco hacia el horizonte, estas elipses se van convirtiendo en una línea recta. Digamos que es una elipse degenerada, se llama en geometría, ¿vale? Porque degenera en una línea recta, ¿no? Cuando las curvas degeneran en otra cosa que no parecen las curvas, de hecho deja de ser una elipse, pues les llamamos degeneradas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, aquí igual que hay una elipse, pues aquí a la misma altura tendrá que haber una proporcional. Proporcional quiere decir que tiene la misma forma, aunque tenga distinto tamaño, ¿no? Imaginemos que ahora aquí va una esfera, aquí la intersección de la esfera y el cilindro, aquí está por encima, se verá la parte superior, hacedla por detrás, y bueno, ya sabemos entonces las cuestiones básicas para empezar dibujo técnico. Hacer bocetos, hacer elementos básicos geométricos, marcar curvas elípticas, más excéntricas según se acercan hacia el horizonte, hacer un equilibrio en la composición, que haya el mismo peso, darle interés a la composición. Interés quiere decir que no vais a hacer un bodegón donde todos los elementos estén alineados. Esto no es una cadena de montaje, ¿vale? Se trata de distribuirlos de manera que estéticamente pues, resulte agradable a la vista. Y luego jugar con la luz. Aquí, pues a nivel técnico, vamos a calcular sombras y efectos de reflexión. Si las superficies de cristal, pues reflejará este objeto y lo mismo se refleja ahí. Calcular sobre superficies curvas ya es algo más complicado, pero bueno, también se puede hacer, ¿no? Considerando que estos son como superficies llenas de planos pequeños, ¿no? Superficies facetadas, que se dice. Bueno, sabemos ya los conceptos elementales del dibujo. Por último vamos a ver donde más vamos a pensar, que es la perspectiva, ¿no? Que es ahí donde más fallos se dieron, ¿no? Bueno, pues la perspectiva nos dice lo siguiente: que todas las líneas paralelas deben concurrir siempre en el mismo punto, ¿vale? Eso obligado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Más limpia esto. Bueno, pues eso significa que... A ver, que me acerco. Significa que si yo, por ejemplo, voy a hacer una mesa donde se apoyan los elementos, y aquí es un concepto muy importante y un fallo muy genérico cuando copiamos de fotos. O sea, las fotos y lo que ve el ojo no tiene nada que ver. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros una mesa. Tenemos aquí el borde, vamos a poner aquí el horizonte, ¿vale? Y ahora vamos a marcar aquí una mesa. Estamos acercándonos mucho, por lo tanto se distorsiona. Cuanto más me acerco, más se distorsiona, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo ver una mesa así de distorsionada, ¿no? Nosotros, como vamos a calcular los elementos desde cerca, pues siempre nos van a salir los elementos con bastante distorsión. Lógicamente, si alguien me dibuja un cubo de esta manera, pues bueno, entra bastante de los parámetros de lo que ve el ojo, ¿no? Ahora bien, si alguien me lo dibuja así, es que eso, vamos a poner esto todavía más exagerado. Vamos, estas tres se cortan en el mismo punto, estas de abajo también, o sea que está bien, ¿no? Y estas también y la de abajo también. O sea, es un cubo que es válido y en geometría se puede calcular así. ¿Qué pasa? Que aparte de estar viéndolo desde muy cerca, yo para ver algo así tendría que ser un cubo grandísimo y ser muy pequeñito respecto al cubo para poder verlo así. Entonces sí. Entonces ese tipo de cuestiones hay que saber cuándo podemos ponerlo y en qué condiciones, ¿no? Si este es un cubo tan grande como una casa, puede ser que yo lo llegue a ver así, ¿no? Ahora, si es un cubo pequeño o un prisma como este, pues poco más que esto puedo verlo, ¿no? Teniendo en cuenta siempre, ojo con eso, que las paralelas concurran en el mismo punto, ¿no? Que vayan al mismo punto. Bueno, ese es el principio fundamental de la perspectiva. Si eso no sucede en un dibujo, pues ya va todo mal, ¿no? Entonces, si yo hago un bloque donde estas paralelas y estas están al mismo punto, perfecto. Encima, estos puntos deben estar a la altura de la vista, siempre. Y deben estar sobre una horizontal, pues si no el plano está inclinado. Entonces, otra de las cuestiones es, entonces, para la parte inferior de la mesa, para el canto, vuelve a pasar lo mismo. Esta es paralela a esta de arriba, pues va al mismo punto. Lo mismo, va hacia allá, va al mismo punto. Ojo que la perspectiva que vamos a calcular en geometría es la perspectiva de la cámara fotográfica, aunque hoy la cámara, para no hacer distorsiones, ya tiene 1000 correcciones ópticas, ¿no? Pero, si os fijáis esto, si yo lo veo muy de cerca, es la perspectiva que puede ser de la cámara, pero no es la del ojo, ¿no? Entonces, tendré que corregir e intentar hacer que las cosas
que realmente existen y que las veo de cierta manera, no se adecúen a una perspectiva matemática. ¿Vale? La perspectiva matemática en la que vamos a calcular siempre es la que se llama artificial. La perspectiva de lo que estáis haciendo, según lo veis, es la que se llama natural. ¿Vale? Bueno, no me escribáis en las mesas. Eso lo salga ahí en el vídeo. Bueno, tenemos la estructura geométrica, pero decimos, bueno, pues ahí voy a meter ahora una vasija. A veces el plano se inclinaba y no parecía que eso estuviera en el objeto, ¿no? Bueno, ¿qué debemos hacer? Pues también hacemos la caja para poner ahí la vasija. Entonces, al hacer la caja, aquí tenemos el cuadrilátero y ahora ya podríamos hacer incluso la elipse que va hacia esos puntos y decir, bueno, pues ahora puedo calcular la elipse ya con exactitud. Ahora ya sé que efectivamente esta curva está sobre ese plano, porque la geometría me dice que efectivamente esta curva, que es una circunferencia en el espacio, es tangente en estos 4 puntos, y en toda elipse siempre, aunque esté distorsionada en un cuadrilátero, que es un trapezoide, siempre todas las elipses tienen los 4 trozos de la misma forma, aunque sean invertidos, ¿no? O sea que no hay elipses que tengan esta forma. Esto es un óvalo, un ovoide, ¿no? Que sea más afilado de un lado que del otro, ¿no? Bueno, pues eso ya sabemos que iría bien. ¿Qué pasa? Si ahora esto es un cilindro, entonces tendría que hacer la caja aquí mediante líneas verticales. Voy a poner aquí la vertical. Y ahora voy a poner, por ejemplo, aquí arriba el cuadrilátero que llegue hasta aquí. Entonces, ¿conviene hacer esto? Pues esto debe ir hacia allá. Pues sí, conviene porque es una forma de acertar a la hora de hacer las circunferencias con precisión, ¿no? Yo lo digo, estoy refiriéndome a nivel de manualzada, a nivel artístico, que luego a nivel técnico, claro, no es que convenga, es que no hay otro modo, ¿no? Esto hay que hacerlo a nivel técnico, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer arriba lo mismo, hago las diagonales, cojo este punto, fugo hacia allá, y corta en este punto y en esta. De esta manera sé que en el espacio esta medida es igual que esta, no en el dibujo. Y lo mismo, fugo hacia allá. Y ahora ya puedo hacer la elipse, que lógicamente el contorno estará en una vertical, eso es invariable, en esta perspectiva, en otras no. Y ahora ya tengo ahí la excentricidad, o sea, el alargamiento real de esta elipse. Ahora sé que efectivamente eso no solo se apoya ahí ese cilindro, sino que efectivamente este es un plano donde la elipse ha sido calculada ya con precisión, ¿no? O sea, sé que la elipse tiene esa relación entre ejes, ¿no? Vale. Bueno, y si sigo esto, pues podría decir, bueno, pues ahora, pues aquí podría venir pues una esfera y hacerla. Y luego aquí pues haría otra elipse y ahora ya sabemos que la elipse solo se va a ver la parte superior, aunque tenga que hacer. Tendría que hacer el cuadrilátero para esto, etc. Y aquí también calcular la intersección. Bueno, esa sería la forma técnica ya de hacerlo. Yo os recomiendo que incluso a nivel artístico intentéis hacer esto. Yo aquí a lo mejor ya me sale el eje inclinado porque estoy viendo lo que se llama una anamorfosis, es una distorsión angular. Puedo hacerlo todo desde un lateral y a un tamaño, ¿no? Si me pongo aquí veo ya algo inclinado esto. ¿Cuál sería la diferencia? Lo que va a pasar, pues fijaros, va a pasar esto. Si yo me alejo de lo que es la parte donde está el punto de vista, ¿no? Pues tenemos este fallo que aparece en algunos dibujos, ¿no? Si hago el cuadrilátero aquí, fijaros que era un cuadrilátero que viniera por aquí, tiene esta forma. Hago las diagonales, hago desde el punto central de intersección de las diagonales, obtengo estos 4 puntos, y ahora hago la elipse de manera que ya digo que debe haber 2 ejes reales. O sea, si cojo aquí el centro real de la elipse, hay 2 ejes reales que son los ejes principales de la elipse, ¿no? Bueno, si empezamos a hacer, por ejemplo, distintas secciones de un objeto, ¿no? Igual que tenemos aquí estas 2 opciones, bueno, pues al final se va a dar la circunstancia de que el eje mayor de la elipse está inclinado, ¿no? Ya digo, eso en la vista no pasa, ¿no? De hecho, también lo que está más hacia el lateral aparece con mayor grosor, ¿no? Por eso en una cámara de fotos, si hacemos la foto de una balaustrada, de un balcón, pues las que están frontalmente son más estrechas
que las que están en un lateral. Y de hecho también si hago aquí una foto de vuestras caras, los que están en un lateral le aparece la cara más arrumbada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿por qué pasa? Porque si os fijáis en la perspectiva, desde un punto de vista estamos proyectando los objetos sobre un plano. Y lo que está más hacia un lateral, pues proyecta una imagen más grande, ¿no? Y esto es lo que pasa en la foto. Mientras que en el ojo al ser circular, proyecta la retina. Aparte de ello, que en el ojo vemos directamente sobre el objeto, entonces lo que vemos siempre hace que el eje mayor de la elipse siempre sea horizontal. Aquí no, aquí el eje mayor de la elipse se va a inclinar, ¿no? O sea que aquí las elipses salen así. Bueno, pues esa es una diferencia que a veces alguien copia exactamente un bodegón de una foto y tiene ese fallo y muchos más que hay, ¿no? Bueno, quitando la diferencia esa, ya digo, esta es la perspectiva matemática que llamamos artificial y es la que vamos a trabajar en clase. Debéis hacer las correcciones oportunas. Abajo, cuando lo hagáis, recordad que siempre en vuestro bodegón las elipses de cualquier cacharro siempre deben tener el eje mayor horizontal, ¿vale? O sea, que un vaso no lo podéis dibujar así. O sea, eso no lo ve el ojo, pero sí lo ve la foto, ¿vale? O sea, el eje mayor, fijaros que en la foto puede salir inclinado si está muy lateral en la foto. En un bodegón no debéis representar esto porque el ojo siempre lo va a ver de manera que el eje mayor es horizontal y el eje menor pues también es horizontal. O sea que siempre en la perspectiva que hagáis, otra cosa es que me lo hagáis aquí matemáticamente, sale así, pues sale así. Pues el cálculo que vamos a hacer es así. Ahora bien, cuando lo hagáis abajo, recordad, abajo perspectiva natural, aquí arriba perspectiva artificial, ¿vale? Bueno, tenemos entonces otro concepto nuevo, es el de la perspectiva. La perspectiva que exigía que las líneas paralelas concurrieran en un punto común, cuestión fundamental. Y de ahí se va a deducir todo el edificio de esta geometría. Decía que había gente que representaba en axonometría. No se puede hacer un bodegón. No se puede hacer un bodegón de esta manera, donde las paralelas tengan los puntos equidistantes en la perspectiva. Así, por ejemplo, imaginaros este cacharro, esta elipse, luego, o un vaso mismo. Esta elipse tiene, aunque sea menor, tiene exactamente la misma forma. Si, por ejemplo, es una botella o todas las elipses proporcionales. Proporcionales quiere decir que tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño, ¿vale? O sea, no puede ser, la misma relación entre ejes. O sea, si divido un eje entre el otro, pues es igual en esta que en esta, tienen distinto tamaño, pero son idénticas, ¿no? Se llaman semejantes, se llaman proporcionales, se llaman homotéticas, en fin. Hay pequeñas diferencias matemáticas entre una cosa u otra, pero a nivel de dibujo es lo mismo, decir, mira, estas son proporcionales. No, eso no, tendríamos que alejarnos al infinito. ¿Por qué se utiliza esta axonometría? Porque en un dibujo de ingeniería no vas a estar mirando, pues por ejemplo, si hay elipses, estar variando los ejes. Es una locura. Si está lleno de elipses, imaginaros, como decíamos, un motor de explosión lleno de circunferencias que se van, según te alejas, pues cambiando la excentricidad, es una locura. Ahora, a nivel artístico fundamental hacerlo así, ¿vale? Entonces recordad, perspectiva artificial, nuestra perspectiva geométrica, perspectiva natural, lo que vais a representar, axonometría, no se debe nunca hacer a nivel artístico axonometría. Haremos aquí axonometrías en plan boceto. Si yo voy a dibujar un boceto de una casa, para saber cómo es la casa y las dimensiones, lo mejor es una axonometría. No lo voy a hacer en perspectiva porque no me entero de las dimensiones, pero una axonometría sí. Imaginaros qué fácil es hacer una casa. Estáis viendo una casa desde arriba, os la imagináis, tomáis las medidas, pues mirad, es tan fácil como coger un plano. Bueno, pues este es el plano de la habitación. Lo calco, lo desplazo y ya tengo la misma figura. Y ahora uno los puntos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta perspectiva? Fijaros que lo único que hice fue desplazar la figura, o sea, hacer una traslación, que es lo que se llama geométricamente, y luego mantener aquí una reducción para hacer efecto real, ¿no? Bueno, es lo que se llama una perspectiva meridiana. Y fijaros que las paralelas aquí se mantienen, aquí no seguimos las leyes de la perspectiva. Las leyes de la perspectiva me dirían que esto es una perspectiva cónica, si lo paso a esto,
y los paralelos tendrían que concurrir. Entonces, ¿qué pasaría? Que esto va hacia un punto, o sea, que esto iría hacia otro punto, esto iría hacia otro punto, o sea que esto va hacia aquí, esto va hacia aquí, esto va hacia aquí. Fijaros que ya no tiene nada que ver una perspectiva con la otra. Lógicamente, si hacemos la perspectiva, y esto hasta donde lo quiera cortar, por ejemplo, hasta aquí, lo corto aquí, lo corto aquí. Si hacemos la perspectiva de lo que el ojo ve es esto. Ahora, si quiero hacer un boceto donde se vean todos los elementos, hago esto. Esto se llama caballera, perspectiva caballera, es la más elemental, ¿no? Y esto se llama perspectiva cónica, ¿no? Que es la que el ojo ve. ¿De acuerdo?